La Tierra en estos 450.000 años ha tenido 4 momentos de altas concentraciones de dióxido de carbono, pero nunca llegaba, ahorita estamos en 380 partes por millón. Entonces démonos cuenta, el cambio climático, este tipo de datos nos muestran que está impactando a grandes escalas, y una cosa que nos cuesta mucho trabajo entender a los humanos es las escalas de tiempo. Está ocurriendo unas escalas de tiempo que no nos alcanza nuestra vida humana para entenderlo. Entonces es como el primer llamado que hago. El cambio climático es un fenómeno de escala global, es un fenómeno de escala de tiempos muy largos, y por eso nos cuesta trabajo, digamos, entenderlo a nosotros los humanos por nuestra corta vida de tiempo sobre el planeta. Hazme otra vez aquí, por favor. El cambio climático, lo interesante es que afecta a todos los sistemas del planeta Tierra, específicamente los fenómenos de niño y niña que conocemos por el calentamiento del mar, que esos a nivel global son los impactos en gran escala, pero ya en escalas concretas, en escalas ya de la vida cotidiana nuestra, nos afecta nuestra producción alimentaria, bueno, etcétera, todos los impactos que mis antecesores nos han comentado. Es simplemente para mostrar que el cambio climático nos afecta a todos, es una interacción que está alterando los ciclos vitales energéticos de todo el planeta Tierra. Y ahí es donde viene el concepto de adaptación, que no es otra cosa que como la define el panel intergubernamental de cambio climático, es la adaptación, se refiere a los ajustes, es un proceso de ajuste en sistemas humanos o naturales como respuesta a estímulos climáticos proyectados o reales, o sus efectos que puedan moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. O sea, realmente también es una oportunidad. El cambio climático es un reto que tenemos toda la humanidad. Pues se pueden distinguir varios tipos de adaptación. Nosotros le apuntamos a una adaptación preventiva antes que proactiva, una adaptación pública, y nos interesa también una adaptación planificada en el marco del plan distrital. Siguiente. El concepto de vulnerabilidad y amenaza va intrínsecamente relacionado con el de adaptación. Ya mis antecesores los explicaron. La vulnerabilidad es a mí me gusta mucho esta definición de Gustavo Viches, que es la incapacidad más que la capacidad. Es la incapacidad de los sistemas para absorber sin traumatismo los efectos de una amenaza. Y otra palabra que hemos nombrado durante las presentaciones ha sido la resiliencia, que se refiere a cambios en un sistema que puede soportarlos, conservando su estructura y su funcionalidad. Yo subrayo estructura y funcionalidad porque normalmente nosotros creemos que, por ejemplo, restaurando o reforestando un sitio, estamos recuperándole la estructura y la funcionalidad de ese sitio. Es muy importante porque la biodiversidad ahí juega un papel importantísimo. Por eso se habla entonces de adaptación basada en los ecosistemas, que reconoce la funcionalidad y las estructuras de los ecosistemas. No solamente un bosque de pinos nos puede captar dióxido de carbono, sino que nos interesan las funciones que esas especies nativas o naturales puedan tener en un determinado ciclo hidrológico, por ejemplo. Bien. Al hablar de una adaptación basada en ecosistemas, uno debe entender que lo que queremos proteger, lo que le queremos disminuir la vulnerabilidad del territorio es a los servicios que los ecosistemas nos brindan a las comunidades. La definición de los servicios ecosistémicos, ahí pongo la de UNED, son procesos y funciones que los ecosistemas nos dan a la humanidad. Si no vemos los ecosistemas y a la naturaleza como una aliada en este reto, pues realmente perdemos el año. Ahí es por eso que hablamos de adaptación basada en ecosistemas y, por consiguiente, adaptación basada en comunidades, que ahorita también entro a tocar el tema muy rápidamente. La adaptación debe tener una aproximación territorial. La adaptación no es solamente en las actividades cotidianas que nosotros hacemos, y tiene una aproximación desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, y ahí es donde voy a hacer un poquito de énfasis. El proceso de adaptación, como lo explicaban también, el proceso de gestión de riesgos es un proceso social, y al hablar uno de cambio de comportamientos, de hábitos, está hablando uno de un cambio cultural. Eso
enmarcado en un territorio es lo que le daría una resiliencia o una capacidad de respuesta a ese territorio a responder a estas nuevas amenazas siguientes. Necesitamos luchar contra la segregación socioespacial y la pobreza. Una seguridad económica, básicamente mirar la lucha contra la pobreza y la segregación social también, y seguridad energética, transferencia tecnológica para el uso eficiente de energías y residuos sólidos, residuos líquidos, etcétera, contaminantes, y la movilidad. Cuando uno habla de seguridad jurídica e institucional, uno es quizás de las vulnerabilidades más altas que tenemos. O sea, existe una buena institucionalidad, pero la institucionalidad no está articulada, la institucionalidad funciona por separado. Al interior de la institucionalidad hay mucha vulnerabilidad. O sea, y a nivel de seguridad jurídica, los instrumentos jurídicos y políticos también toca adaptarlos a estas nuevas realidades. Ahí es donde uno habla también entonces de procesos de gobernanza del agua. Y se junta con el de seguridad alimentaria, porque pues, realmente si no tenemos una comunidad bien alimentada, pues vamos a tener una grandísima vulnerabilidad. Entonces, si ustedes ven, el tema de vulnerabilidad territorial tiene que ver con distintos aspectos, no solamente con el de ecológico, y sobre todo con el de interinstitucionalidad y política. El tema de la estructura ecológica principal la hemos de mirar a distintas escalas, no solamente, como lo explicaba, mirar la estructura del distrito, sino en un contexto regional, incluso nacional. Los páramos son uno de los ecosistemas más amenazados en todo Colombia, y mirar que la estructura ecológica siguiente es importante mantenerla y preguntarnos por qué y qué es lo que vuelve una estructura que sea principal. Realmente la estructura es para que la adaptación y la reducción de la vulnerabilidad territorial a los impactos de los cambios globales. Ese debería ser el objeto principal de la estructura ecológica principal. Y lo que nos está conservando es el ciclo del agua, el ciclo de los suelos, la vegetación, y a diferentes escalas, tanto espaciales como temporales. El Acuerdo 391, como les decía, es el hito que comienza con el Plan Distrital de Adaptación en el año 2009. Los avances son muy buenos en el sentido de mitigación. Bogotá es de las pocas ciudades a nivel mundial que tiene una línea base de gases de efecto invernadero, que es muy útil para poder tomar decisiones. Y este es el contenido propuesto, unos antecedentes de ámbito nacional, regional, distrital. Siempre que aparezca la letra N, nacional, regional y distrital, y todos los capítulos van a tener esas tres grandes aproximaciones espaciales o de escala. Un marco conceptual, ya hemos dado algunos de los marcos conceptuales de los que se plantearía. El tercer capítulo es la vulnerabilidad del distrito capital a la vulnerabilidad del cambio climático. Todos los estudios que se puedan hacer desde el PRI, desde tener un análisis de vulnerabilidad para poder realmente tener claridad de qué actividades o qué medidas de adaptación debemos tomar para reducirla. Un manejo adaptativo, ya es el capítulo de actuación, de qué tipo de actividades podemos hacer específicamente para poder disminuir esa vulnerabilidad. Mecanismos de coordinación interinstitucional, un seguimiento y monitoreo del plan, dependiendo de las vulnerabilidades y los distintos temas que se quieran trabajar. Y la estrategia financiera, un plan de adaptación tiene que tener una estrategia financiera, unos fondos regionales o distritales para poder implementar el plan. Avances en otros temas, pues el distrito ha avanzado en temas de salud y cambio climático, educación y cambio climático, seguridad y soberanía alimentaria y cambio climático, y gestión integral de riesgos y ordenamiento territorial. Han sido incipientes, pero algo se ha avanzado. Podemos apoyar la seguridad y la soberanía alimentaria, ordenamiento predial adaptativo en escala urbana y rural, infraestructura adaptativa de vivienda, construcciones adaptadas y urbanismo, como nos explicaron, controlar las emisiones de gases de efecto invernadero según la línea base por sectores, el sector de energía y el sector de transporte y producción de alimentos son muy importantes, promover la ecoeficiencia empresarial, promover la movilidad eficiente, etc. Bien, y creo que mecanismos de coordinación, muy importante este tipo de encuentros, empezar a hacer las redes y las alianzas ciudadanas. Eso es el primer llamado y la primera invitación que estamos haciendo. Alianzas con el sector público a escala distrital, regional y nacional, alianzas con el sector privado, muy importante alianzas con el sector investigativo y educativo,
Fíjense que la mejor forma de reducir la vulnerabilidad es el conocimiento, y si no hacemos alianzas con las universidades, los centros de formación y de capacitación, pues no podemos aumentar ese conocimiento. Fortalecimiento de la gobernanza del agua en términos generales. Bien, el último son los mecanismos financieros, incentivos compensatorios, costos evitados, sanciones y multas, hay distintos mecanismos y formas de financiar el plan, y es por esto que nosotros ahora más tarde nos vamos a ir a distintas mesas a trabajar cada uno de estos temas según el interés de cada uno de ustedes. Por último, pues yo quería mostrarles la foto del Festival de la Cuenca del Río Blanco. Son las comunidades que el Proyecto Nacional de Adaptación al Cambio Climático, el INAF, acompañó, y ellos hacen anualmente el Festival de la Cuenca. Yo los quisiera invitar a que ahorita en noviembre y diciembre ellos lo hacen, y ya llevan 5 o 6 años haciéndolo. Realmente, y cambio cultural y cambio climático van ligados de la mano. O sea, debemos de cambiar hábitos, específicamente dos valores, y son el de dejar el individualismo y dejar el materialismo y el consumismo. O sea, básicamente, si logramos no más cambiar estas dos relaciones. Y por último, las medidas de adaptación, déjame dar. Las medidas de adaptación son en esencia respuestas culturales, cambio de comportamientos de nosotros, desde todas las instancias, y parte por uno mismo. Realmente la adaptación empieza en uno. Y necesitamos desear cuidar la tierra por ser más hermosa que útil, y desear con el corazón que esté sano. Yo dejaría por ahí. Muchas gracias.